Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial desde Barcelona, España. Mi nombre es Santiago Tejedor, soy el director del Departamento de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y tengo la oportunidad y el gusto de haceros llegar este mensaje de bienvenida, un mensaje que me gustaría que fuera también de motivación, que fuera un estímulo y sobre todo que fuera una invitación a aprovechar al máximo estos próximos años de formación, esta aventura de exploración, de estudio y de descubrimiento que vais a iniciar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, una universidad hermana de mi universidad, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y una universidad a la que tengo mucho cariño, en la que he podido impartir docencia y a la que algún día pronto me gustaría regresar para compartir con vosotros, no solo de forma virtual, sino presencialmente, reflexiones, ideas sobre la comunicación y el periodismo. Justamente hoy he preparado un pequeño recorrido en 5 ideas que rápidamente os compartiré y que nos van a permitir conocer algunos aspectos importantes de este ámbito. Es una charla muy corta que he titulado Comunicar en la sociedad del ruido, 5 ideas para un cambio, y me gustaría que fuera pues nuestra primera toma de contacto, nuestro primer acercamiento y, como os decía, pues un mensaje de bienvenida para todos y todas vosotras. En primer lugar, creo que hay una palabra que a todos nos implica como profesionales, pero como ciudadanos, esa palabra es la de periodismo. Gabriel García Márquez decía que este es el mejor oficio del mundo. Seguramente no todos vosotros ni todas vosotras os desarrollaréis profesionalmente como periodistas, pero sí que trabajaréis en el ámbito de la comunicación. Creo que es importante que reflexionemos sobre el importante rol del periodista hoy en día. Fijaros que un autor muy conocido nos llevaba a reflexionar sobre esa palabra que en Internet se ha enriquecido con un prefijo, ciber. Hablamos mucho de ciberperiodismo y la gran pregunta, porque sobre todo nosotros tenemos que cultivar y entrenar esa capacidad de hacernos preguntas. El aprendizaje y la formación es un continuado ejercicio de interrogarse, de buscar respuestas y sobre todo de saber formular preguntas, como profesionales, pero también como seres humanos. La primera pregunta sería, ¿qué es ciberperiodismo? Yo creo que la respuesta es sencilla. Podemos decir que ciberperiodismo es periodismo. Pero entonces, si ciberperiodismo es periodismo, tendríamos que hacer una segunda pregunta. Esta segunda pregunta sería, ¿qué es periodismo? Decía Kapuscinski que el trabajo de los periodistas no consiste en pisar cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse. Yo creo que nuestro trabajo, vuestro trabajo, es un trabajo no solo importante, sino imprescindible para nuestras sociedades. Tenemos que ser capaces no de solucionar los problemas, sino de identificar, de señalar y de explicar al mundo dónde están esos problemas para que otras instancias, entidades u organizaciones se encarguen de solucionarlos. Sería el primer punto. ¿Qué es y por qué es tan importante el periodismo? En segundo lugar, y a partir de ahora, me gustaría introducir 4 ideas y relacionarlas con algunos libros que he tenido la oportunidad de escribir. Creo que hay un consejo decisivo para todos vosotros y vosotras, también para mí, para los profesores, que es ese verbo mágico que es el gran motor de nuestra formación, leer. No dejéis de leer, leer es el principio de todo. Iréis a clases, haréis trabajos, pero sobre todo tenéis que ser capaces de cultivar ese hábito de la lectura. Cuando digo leer, no me refiero únicamente, y es importante, a leer libros, sino también a ver películas, a ver documentales, a visionar proyectos transmedia, a interactuar con plataformas en Internet, a escuchar la radio, podcast o cualquier tipo de mensaje radiofónico y también a leer poesía, a leer ficción, a leer cualquier tipo de expresión literaria.
Creo que estos son los principales estímulos, las fuentes de inspiración y que sobre todo nos van a ayudar, y esto lo explicaré más adelante, a cumplir ese rol tan importante que es contar las cosas. Para contar bien las cosas tenemos antes que haber leído mucho. Y os explico una experiencia y un episodio de mi vida. Durante mucho tiempo quedé impactado por esta fotografía. Recuerdo que yo tenía una edad muy reducida, alrededor de 10, 11 años. Una foto de una persona que yo no sabía quién era, un muerto que estaba vivo, que miraba con los ojos abiertos a todos los puntos de la habitación donde se encontraba. Luego justamente leyendo, pude descubrir que este señor se llamaba Ernesto Guevara de la Serna, pero al que todos conocían como el Che. Y que sí, estaba muerto, aunque no lo pareciera, y estaba expuesto sin vida en esa pila, en ese lugar de una pequeña construcción, un pequeño hospital del municipio boliviano de Valle Grande. Me impactó mucho esta fotografía. Leí a partir de ella historias, biografías, relatos que hablaban de la figura del Che. Hasta el punto que una vez tuve la oportunidad de visitar ese mismo lugar. Esta pila, ahora llena de grafitis, garabatos y pintadas, es la misma que unos cuantos años antes había tenido el cuerpo sin vida de ese guerrillero histórico. Y me aventuré a conocer un poco más la historia. Visité el lugar donde fue capturado, hablé con la mujer que le dio de comer por última vez y conseguí reunir los testimonios, la energía y también el compromiso para escribir un libro que titulé ¿Dónde estás, Guevara? Y hago aquí un paréntesis para invitaros desde el primer día de la primera clase, de la primera asignatura, a reflexionar sobre qué tipo de historias queréis contar, a pensar qué especialización es la que más os interesa, deportiva, literaria, cultural, política, económica, del mundo de la moda, del mundo de la tecnología, del mundo de la inteligencia artificial o, como en mi caso, del mundo de los viajes. Yo me dedico desde hace unos cuantos años a esa especialización del periodismo que algunos llaman periodismo viajero o periodismo de viajes. Este libro fue el resultado de un proyecto de ese tipo de periodismo. Ir a un lugar, reunir la información, intentar entender, y digo intentar porque a veces es muy difícil, para luego volver, juntar todos esos elementos y contar una historia. Hemos dicho 5 puntos o 5 ideas en este camino. La primera es entender la importancia de esa palabra, periodismo. La segunda es tomar conciencia de ese verbo nuclear decisivo en nuestra formación, que es el verbo leer. E insisto, leer de todo y leer en cualquier momento. El punto número 3 es la necesidad de cultivar la mirada. No es lo mismo ver que mirar. Ver es una acción física, mirar es una acción crítica, exigente, cultural. Tenemos que aprender a mirar. Y os explico una segunda historia. Tiene que ver con vuestro país, con México. Alguien me habló alguna vez de este grupo nativo conocido como los tarahumaras, aunque su nombre real son los rarámuri, y constantemente fui viendo, mirando, reflexionando, analizando esta fotografía, hasta el punto que dentro de mí, como sucedió con la historia del Che, se fortaleció la necesidad, el impulso de viajar a ese lugar, de convivir con estas personas y de intentar explicar su día a día. Y pude hacerlo. Viajé a Norogachi, en el estado de Chihuahua. Conviví con una familia rarámuri y pude escribir un libro titulado Amara, un intento de caminar tras las pisadas del pueblo rarámuri, un pueblo de grandes corredores. Ellos dicen que tienen que caminar, que tienen que correr, porque cuando dejen de hacerlo, el mundo que nosotros conocemos, desaparecerá. Me gusta mucho esta fotografía porque es justamente algo que todos los comunicadores tenemos que tener muy presentes. Contamos el mundo a partir de las personas que habitan el mundo. Tenemos que ser capaces de hacer ese viaje al otro, ese viaje al vecino, al conciudadano, ese viaje a los grupos nativos, ese viaje a las raíces de nuestro planeta, siempre a través de las personas.
Por eso es tan importante que aprendamos a mirar. Y a mirar, insisto, desde el que cuenta historias, el que busca relatos para luego explicarlos al mundo. Seguimos en nuestro recorrido. Creo que es muy importante el viaje. El periodismo, alguien lo explicó así, es ir, mirar, entender, volver y contar. Y os explico otra tercera historia que tiene que ver con mi trabajo como periodista de viajes. Durante 5 ocasiones pude explorar ese rincón, ese oasis esmeralda que es la Amazonía. Estuve en la selva amazónica para justamente conversar con campesinos, con chamanes, con guías nativos, para intentar explicar cómo es ese rincón del mundo tan importante y a la vez tan desconocido. Y esto también me permitió escribir un libro titulado Yuncawasi, que quiere decir la casa en la selva o la selva como casa. Y aquí me permito haceros o invitaros a una nueva reflexión. El planeta está herido, el planeta necesita que investiguemos sobre sus problemas, no solo sobre sus virtudes, y que como comunicadores expliquemos al mundo lo que le está pasando. Hace meses que vivimos una crisis planetaria a la que hemos bautizado como COVID-19 y que nos ha trastornado, ha producido importantes cambios en nuestro día a día. Nos ha hecho confinarnos, encerrarnos en casa, y si hace un momento hablábamos de viaje, pues ahora el viaje más difícil es el viaje al otro, el viaje al que tenemos cerca. Vivimos en una sociedad donde se ha vuelto a instaurar el miedo y donde los periodistas y los comunicadores no solo son importantes, sino que son imprescindibles, porque son el puente, la vía que tiene el mundo, que tienen nuestros vecinos, nuestros conciudadanos para saber lo que está pasando. En este escenario de miedo, de pandemia planetaria, de crisis sanitaria global, creo que una reflexión es decisiva. Necesitamos comunicadores que cuenten lo que está pasando al mundo y, sobre todo, que lo cuenten con rigor, con compromiso, con capacidad de análisis y contexto y con ética. Yuncawasi es un intento de hacerlo, un intento de viajar a esa selva herida, pero tan importante para nosotros. Creo que ahora que empezáis esta aventura de formación, de preparación en el ámbito de la comunicación, muchos de vosotros podréis dedicaros a esto, a recorrer el mundo desde el punto de vista medioambiental, ecológico, de la sostenibilidad, para informar, por supuesto, de las virtudes y tesoros que posee este planeta, pero también de las amenazas, desafíos y problemas que nos acechan. Y termino mi reflexión con un último punto. Creo que como periodistas, como comunicadores organizacionales, como publicistas, como expertos en mercadeo, todos los que estamos en el ámbito de la comunicación, de alguna manera u otra, directa o indirectamente, somos buscadores de historias. Tenemos que ser capaces de detectar dónde hay una buena historia que sirva para comunicar algún aspecto de interés o de importancia en nuestras sociedades. Les explico de nuevo una historia que en este caso tuve la oportunidad de vivir en primera persona. Si hace un momento viajábamos a la Amazonía, a la selva amazónica, y un poquito antes viajábamos al estado mexicano de Chihuahua, y antes viajábamos a la isla de Cuba para conocer detalles de la vida del Che. Ahora me gustaría compartir con todos vosotros y con todas vosotras otra aventura que como periodista de viajes pude vivir gracias a un amigo mexicano que me habló de este señor que vemos en la fotografía, Chacó Canico, el último gran líder de la nación Kicapú, una nación que vive entre México y Estados Unidos y que concretamente se sitúa en el estado de Coahuila. Allí, en la reserva de nacimiento, pude acercarme a la figura de Chacoca para plantearle justamente eso, reunir, como hacemos los comunicadores, en palabras, en testimonios, la historia de su vida. Este esfuerzo me permitió conocer a su familia, a sus amigos, acercarme a su modo de vida. Insisto, como hacemos los comunicadores, buscar, limpiar, organizar y contar una historia que titulé Chacó Canico, un viaje imposible a la nación Kicapú. Me sorprendió mucho que
amigos, compañeros, no conocían de la existencia de este grupo nativo que vive entre México y Estados Unidos. Y esto me llevó a una reflexión personal que también quisiera compartir con vosotros. ¿Cuántas historias tenemos en nuestro barrio, en nuestra calle, en nuestra comunidad, que tienen un gran potencial, que merecerían la pena ser contadas, pero que nadie está haciendo el esfuerzo de reunir esos datos, esas informaciones, para convertirla en lo que hacemos los periodistas, en lo que hacen los comunicadores, en una buena y contundente historia? Y termino rápidamente y os explico algo que para mí tiene pues, un componente vivencial y personal muy importante. Desde hace 16 años viajo con mis estudiantes por un lugar del mundo. Cada año recorremos un país del planeta, pero lo hacemos no como turistas, sino como comunicadores. Hemos estado en Tailandia, hemos estado en Marruecos, hemos estado en Chile, en Cuba, en Perú, en Ecuador, 2 veces en México, 2 veces en República Dominicana, recorrimos la Ruta de la Seda, estuvimos también en Colombia y el año pasado fuimos a la República Islámica de Irán. Los estudiantes viajan organizados en equipos de prensa, radio, televisión y fotografía con el objetivo de acercarse al otro, de encontrar y contar buenas historias. El año que viajamos a Colombia, concretamente en la ciudad de Cartagena de Indias, nos acompañó por las calles de la ciudad amurallada esta persona que vemos vestida de blanco en la parte central de la imagen. Seguro que os suena, seguro que lo conocéis. Su nombre es Jaime García Márquez, hermano de Gabriel García Márquez. En un momento de ese recorrido, cuando la explicación ya había terminado, me acerqué a él para preguntarle algo. Le pregunté, Jaime, para Gabo, para tu hermano, ¿qué era una crónica o qué era un reportaje? Y él me dijo algo que se quedó grabado en mi mente y que siempre intento transmitir a mis estudiantes. Jaime me dijo que para Gabo una buena crónica o un buen reportaje son como un cuento, pero de verdad. Yo creo que nosotros tenemos que quedarnos con esa idea. Somos buscadores y contadores de historias o si queremos de cuentos que han sucedido, de cuentos que interesan, persuaden, agradan a nuestro público. Hay un pensador indio llamado Tagore que dijo una frase que seguramente no pensó para nosotros, comunicadores, pero que yo me he permitido secuestrarla, robarla, para compartirla con vosotros. Tagore decía, y seguramente os puede servir en vuestras historias, en vuestros reportajes, en vuestras entrevistas, en vuestras crónicas, Tagore decía que las palabras van al corazón cuando han salido del corazón. Y ahora que empezáis, que tenéis por delante unos años de esfuerzo, de sacrificio, de formación, de estudio, yo creo que esta reflexión del pensador, poeta y músico hindú Rabindranath Tagore nos puede servir a todos como un buen punto de partida. Las palabras, insisto, van al corazón cuando han salido del corazón. Quizá es una lección que todo comunicador debería conocer desde el principio. Muchas gracias y sobre todo mucha suerte en esta aventura que ahora os ocupa. Pues hasta aquí está mi reflexión, mi introducción, mi mensaje de bienvenida. Os deseo lo mejor en esta etapa que iniciáis, en esta aventura que comenzáis, en este viaje que sin duda es uno de los más importantes de nuestra vida. El viaje que nos ofrece la universidad, un viaje de formación, de exploración y de descubrimiento. Escuché una vez que el futuro no nos pertenece, que el futuro lo construimos nosotros. Pues hoy os voy a dejar un desafío, un encargo y un reto, y es que nos ayudéis como comunicadores del presente y del futuro a construir un mundo mejor. Estoy seguro que vuestros aportes serán decisivos, que nos ayudarán a construir sociedades más transparentes, más éticas, más justas, y que lo haremos a partir de ese oficio que es el más bonito del mundo, que es el de buscar y contar buenas historias. Os mando un gran saludo, un saludo para toda la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde trabajan y viven compañeros, colegas, investigadores y docentes que no solo son profesionales con los que he podido aprender mucho, sino también grandes amigos.
Ojalá podamos vernos pronto, no de forma virtual, sino presencial en el campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para seguir entre todos pensando y repensando cómo construir una mejor comunicación y un mejor periodismo, no solo para México, sino para todo el mundo. Mucha suerte, cuidaros mucho, un abrazo desde Barcelona, insisto, que tengáis toda la energía, todo el compromiso y toda la fuerza para convertir estos años de formación en una de las mejores inversiones de vuestra vida. Seguro que si lo aplicamos de manera profesional, si nos comprometemos con ese ejercicio y con ese esfuerzo de intentar mejorar y sobre todo, lo decíamos antes, saber que uno aprende cuando se equivoca y que las preguntas, la capacidad de hacer buenas preguntas es uno de los motores más importantes de nuestra vida. Cuidaros mucho, un gran saludo desde Barcelona, ha sido un placer participar en este mensaje de bienvenida y estoy seguro que muy pronto pues, el mundo contará con nuevos y grandes comunicadores, vosotros y vosotras.